Permítame que me presente. Soy Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, y les doy la bienvenida al webinar que comienza hoy. Antes de ceder la palabra a las personas que me van a acompañar en este acto de inauguración, me gustaría especificar un poco más esta bienvenida, que naturalmente es para todos. Para aquellos asistentes internacionales, es un honor tenerles a todos ustedes aquí, y por supuesto también a nuestros compatriotas y asistentes de otras partes del mundo. Para no alargar demasiado la inauguración, y dado que lo más importante son los magníficos ponentes que van a participar a lo largo de los días en este webinar, cedo inmediatamente la palabra a don Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Bueno, pues en primer lugar, ni que decir tiene que os agradezco muchísimo que hayáis contado con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Entonces quiero saludar al doctor Miguel Ángel Cosemeiro, que es el director de la Fundación General de la UCM. Hemos hablado muchas veces. Miguel, muchas gracias por este ofrecimiento. También a mi queridísimo amigo el doctor César Nombela. Nos conocimos hace ya bastante tiempo, cuando era rector de la Universidad Menéndez Pelayo, con aquellos cursos tan magníficos que organizabas. Ni qué decir tiene Joaquín Goyache, rector magnífico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy deseando volverte a ver otro día. Ni qué decir tiene, queridísima decana Irene. Hola. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Espero que estéis todos bien. Sí. Y dar las gracias también a la vocal de docencia del Colegio de Farmacéuticos, a Pilar, y agradecer también al equipo de informática y al equipo de comunicación del colegio. Y bueno, yo ya he escuchado y me consta que hay más de 1000 inscritos. Por lo tanto, pues creo que es una satisfacción para todos, y desde aquí pues mandaros un abrazo muy fuerte a todos y nuevamente gracias por contar con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, presidente, por dedicarnos tanto apoyo y todo vuestro cariño. Así que bienvenido a este acto y gracias de nuevo. Yo no sé si don Jorge Poveda está listo ya, o pasamos la palabra a la ilustrísima decana de la Facultad de Farmacia, la profesora Irene Iglesias. Decana, yo creo que vamos a adelantar. Y vale. De nuevo, es un honor estar contigo en este. Igualmente. Bueno, buenas tardes a todos. Señor rector, Joaquín Goyache, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, y director del Gabinete de Dirección del Grupo Cofares, Jorge Poveda. Señoras y señores, en primer lugar, quiero agradecer al director de la Fundación General de la Universidad Complutense, el profesor Andrés Arias, su invitación para participar en la inauguración de este ciclo de seminarios a través de la webinar La pandemia del COVID-19, una emergencia sanitaria, evolución y perspectiva. Tema que hace ya casi 2 meses ocupa toda nuestra vida personal y profesional. Organizadas por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y con el patrocinio de Cofares. Estoy encantada de compartir esta mesa virtual con el director del gabinete del Grupo Cofares, con Jorge, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, con Luis. Yo también espero que todos estéis bien, igual que tú me lo has deseado antes. Nosotros, gracias a Dios, estamos todos bien. Y además quiero aprovechar para agradecerles a los dos su participación en este ciclo de conferencias, y además porque siempre están dispuestos para colaborar en todo lo que les proponemos desde la universidad. Y, por supuesto, compartir con mi doctor, con Joaquín, esta mesa también de inauguración. Ya sabes que yo te quiero mucho y te aprecio mucho. Es mutuo, decana. Sí. En un momento tan especial como el que nos está tocando vivir, es muy importante avanzar en el conocimiento de un virus desconocido hasta hace unos pocos meses. Su diagnóstico, tratamiento eficaz y prevención de la enfermedad son fundamentales para ganarle la batalla. En esta crisis sanitaria en la que nos encontramos, quiero resaltar el papel tan importante que los farmacéuticos están llevando a cabo desde sus oficinas de farmacia y servicios de farmacia hospitalaria. Esta labor sanitaria, que a veces es poco reconocida por las autoridades, pero que es imprescindible en el sistema sanitario español. Por ello, aprovecho esta ocasión para darles públicamente las gracias por su dedicación y profesionalidad.
Este ciclo de seminarios que hoy se inicia está dirigido por uno de los catedráticos de microbiología más elogiados dentro y fuera de la UCM, el profesor César Nombela. Y consta, como todos ustedes saben, de 5 conferencias impartidas por grandes expertos en microbiología y salud pública. Tengo la seguridad que nos resolverán muchas dudas acerca de esta nueva enfermedad. Se ha elegido a los ponentes más cualificados para la impartición de estos seminarios. El profesor César Nombela, catedrático emérito de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y el rector de la Universidad Menéndez Pelayo. El profesor Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología también de nuestra facultad, y al que últimamente vemos mucho en televisión y que siempre está muy implicado en todos los temas de actualidad. El doctor Rafael Cantón, jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal y además profesor asociado de microbiología de la Facultad de Farmacia de la UCM y que empezó a formarse desde el punto de vista investigador en mi departamento, en mi grupo de investigación y al que también tengo un cariño especial como todo lo que he mencionado hasta este momento. Y el profesor Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por último, doña Ángela González, farmacéutica comunitaria, que además ha sido antigua alumna de nuestra facultad e hija de un profesor de la misma. Como ven, es un plantel muy bueno de profesionales, ¿eh? Quiero felicitar por último al profesor Andrés Arias y al profesor Miguel Ángel Casermeiro, director y subdirector respectivamente de la Fundación General de la Universidad, por la iniciativa de ciclos de conferencias de Weimar abordando este tema desde distintas perspectivas, jurídica, educativa, sanitaria, etc. Estoy convencida que la que hoy inauguramos va a ser un gran éxito. Muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras y por todo el apoyo que haces para estas iniciativas, que desde luego la Facultad de Farmacia es una de las facultades señeras y más importantes de nuestra universidad y que siempre está en la primera línea de batalla del conocimiento y de la investigación y la formación de magníficos profesionales de farmacia, entre otros mi hermana, que es farmacéutica. Hermana, exactamente. Estoy claro y ha estado magnífica tus palabras. Bueno, voy a continuar entonces con esta inauguración o, bueno, un acto que es entrañable. Lo primero para agradecer a la Fundación General de la Universidad Complutense, tanto al director como al subdirector, y a todos los componentes que están haciendo esto posible, Ana, Miriam, han hecho un magnífico trabajo y se va a hacer de una parte más centrada en lo que es la salud, que es una de las cosas que a mí más me interesan, porque para eso soy veterinario y microbiólogo y de hecho he participado en proyectos con Víctor, el siguiente ponente, y sé muy bien lo que es capaz de hacer y lo bien que transmite y es una de nuestras cabeceras en la información, en las televisiones y en los medios nacionales e internacionales. Gracias, Víctor, por todo. Bueno, sin más, de nuevo agradecer a la Fundación, como había dicho, y quiero personalizar también el agradecimiento al profesor César Nombela, mi queridísimo y admirado amigo, por diseñar un webinar como este en un momento tan oportuno y donde vamos a poder disfrutar del conocimiento no solo el suyo, sino el de los demás ponentes que son realmente extraordinarios. El otro día decía que este COVID-19, esta enfermedad, tiene muchísimas caras, es poliédrica, ¿no? Y la aproximación, como hicimos el otro día, jurídica, pues ya demuestra que hay algunos componentes en los que los microbiólogos, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados a pensar, que es la legislación, y desde luego tiene otras facetas éticas, filosóficas, económicas, pero desde luego tenemos que trabajar en lo que es el primer golpe que nos ha dado este virus desconocido hasta hace muchos meses y que, bueno, va a parecer que como todos leemos a todas horas mil cosas, millones de cosas sobre esta enfermedad y el virus que la ocasiona, ya todos sabemos todo del coronavirus, SARS-CoV 2. Va a resultar que no, porque cada vez hay más datos, pero cada vez más confusos y vamos descubriendo cosas nuevas sobre la capacidad de transmisión, sobre su patogenia, sobre el posible tratamiento y sobre la prevención que podemos tener con esta enfermedad que nos está golpeando tan duro de forma nacional e internacional.
que todos estamos padeciendo en mayor o menor medida. Los ponentes, como decía, son extraordinarios, van a enfocar muchos aspectos de la salud, como el tratamiento, el diagnóstico, los aspectos generales de este proceso, y desde luego va a ser, yo creo, de interés para todos, desde luego para mí, sin duda. Quiero, para terminar, y porque no voy a intentar monopolizar esta inauguración, porque soy sin duda lo relevante de todo, el agradecer la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de Cofares, porque sin ellos, desde luego, no sería posible. Siempre están al lado, como decía antes, en el caso cuando habló el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, siempre están a nuestro lado, tanto Cofares como el colegio, y desde luego para la Universidad Complutense es un orgullo tener unos socios tan estratégicos a nuestro lado, al lado de la Facultad de Farmacia y al lado de la universidad en general, así que estoy tremendamente agradecido. Quiero agradecer al profesor César Nomela por su esfuerzo, por apoyar tanto, bueno, el Complutense, pero ha sido rector y ha tenido otras muchísimas responsabilidades en el mundo de la ciencia y de la sanidad. Agradecerte, César, querido amigo, por todo tu trabajo, por la salud y por la universidad en nuestro país. A todos los ponentes y, de nuevo, y por terminar, a toda la fundación personalizada en su director, el profesor Andrés Arias. Y a todos ustedes, a los asistentes, les ruego que perdonen estos pequeños detalles técnicos que seguro se van a solucionar ahora para escuchar al primer ponente, que van a comprobar a lo largo de esta semana que no solo él, no solo Víctor, sino todos los demás, son unos grandes captadores de atención por todo lo que nos pueden enseñar. Así que gracias a todos de nuevo, es un orgullo haber participado en esta inauguración. Y, profesor Nomela, the floor is yours, como dirían los anglosajones. Bueno, queráis. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, rector. Vamos a dar comienzo con un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan, tanto desde este lado como desde el otro lado del Atlántico. Estamos muy complacidos de poder llegar a tanta gente. Es un honor que abra nuestro rector y, desde luego, tengo que expresar un agradecimiento especial al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y a la cooperativa farmacéutica Cofares, que se han motivado por patrocinar este ciclo. La verdad es que los profesionales farmacéuticos, como sanitarios, están muy implicados en todas estas tareas, desde la farmacia comunitaria, la farmacia hospitalaria y el diagnóstico de laboratorio. Por eso, para mí, como profesor de la Facultad de Farmacia, es un honor el haber podido diseñar este conjunto de conferencias y ahora, sin más preámbulos, presentar el ciclo. La primera conferencia está a cargo del profesor Víctor Jiménez Cid. La verdad es que tendría mucho que decir porque conozco a Víctor desde que era estudiante y yo ya era profesor en nuestra facultad. Él es catedrático de microbiología, está especializado en una microbiología muy global basada en organismos eucarióticos, la levadura, pero que trasciende toda la escala. Es capaz y ha diseñado proyectos y trabajos muy interesantes de reconstitución de funciones, no solo de microorganismos, sino también de células eucarióticas en un microbio como es la levadura, que es un compendio de muchas de estas funciones. Yo espero que pronto pueda avanzar también en la reconstitución de algunas funciones de este virus SARS-CoV-2, que es el que ha emergido y que es del que vamos a empezar a hablar hoy, y continuaremos toda esta semana, de lunes a jueves, y terminaremos, puesto que el viernes no habrá sesión, terminaremos el lunes próximo este ciclo de 5 conferencias. La emergencia de este virus ha causado una pandemia. Como es sabido, la comunidad científica se ha tenido que poner, la comunidad científica y médica se ha tenido que poner
simultáneamente avanzar en el conocimiento de un virus que era desconocido, que acababa de emerger, aplicar los mejores procedimientos para diagnosticar, tratar y prevenir la infección. Y aquí hay todo un capítulo de tareas que vamos conociendo y que vamos a empezar a conocer en este ciclo esta tarde. Yo, sin más preámbulos, debo dar la palabra a Víctor Jiménez Cif, que va a abordar pues la emergencia del coronavirus SARS-CoV-2, que es como se ha designado por la taxonomía más aceptable de virus, como agente infeccioso nuevo con sus características, transmisión y patogenicidad. Muchas gracias y, Víctor, cuando quieras tienes la palabra. En primer lugar, agradecer la invitación, agradecer las palabras del rector, de mi decana y de mi mentor, el profesor César Nombela. Y bueno, pues es un honor estar aquí hoy con vosotros. Yo simplemente quería dar una visión muy general de lo que es el COVID-19, o más bien el virus. Yo me voy a centrar más en el virus. Y este es un pequeño resumen de lo que os quiero contar hoy. Voy a hablar de virología, de características virológicas, voy a hablar de epidemiología y voy a hablar un poquito de la enfermedad, un poco de la patogenicidad, sobre todo lo que llamamos la interacción microorganismo-hospedador, es decir, la interacción con el sistema inmunitario. Lo siento por los farmacéuticos, hoy no voy a hablar de vacunas y de tratamientos, eso lo va a hacer el profesor Nombela en una excelente charla dentro de unos días, pero sí que voy a hablar del virus. Estoy oyendo que es un enemigo que hay que vencer. Yo quería darle una cara más amable. Realmente lo que hay que admirar es su naturaleza y es fascinante conocer cada uno de los pequeños detalles, cada uno de los mecanismos moleculares que han conseguido hacer adaptar a este virus a nuestro organismo. Y bueno, pues realmente me gustaría que aprendiéramos a conocer al enemigo como parte de la naturaleza, como algo que tenemos que aprender a dominar y a comprender y de alguna manera también a admirar, porque es fascinante y es un exponente de la naturaleza de la que nosotros también formamos parte. Bien, en cualquier caso, bueno, pues estamos en un momento crítico de la pandemia. Aquí están los últimos datos. Es realmente preocupante. Hay más de 4 millones de casos declarados en el mundo. En España, confirmados por PCR, pues pronto tendremos un 250.000 de casos y, como sabéis, eso es la punta del iceberg. Y bien, pues lo preocupante es que si bien al principio se le asignaba una tasa de letalidad limitada en comparación con lo que había sido el SARS, quizás haya que revisitar estos datos que son de finales de enero, principios de febrero, en los que, bueno, pues se asignaba una letalidad en función de, bueno, de los casos declarados que teníamos, mucho más baja o notablemente más baja que el caso del SARS. Esto probablemente se mantiene, pero lo que sabemos es que este virus es, dicho en lenguaje llano, bastante más puñetero de lo que creíamos cuando emergió en su momento. Bien, en lo que llevamos de siglo XXI, como todos sabéis, han emergido 3 virus de este grupo, del grupo de los coronavirus. Y estos 3 virus, pues como veis ahí, tienen un origen animal, por tanto, se supondría un salto de especie. Son 3 de los 7 ahora en total, contando con el nuevo, que lo tenéis ahí en rojo abajo. 3 de estos 7 virus que afectan al ser humano. Y como veis, el murciélago tiene un papel bastante importante en la transmisión, o podríamos llamarlo reservorio, aunque no sería un término epidemiológicamente correcto, sino simplemente como el origen del virus, porque hay muchos coronavirus que, bueno, pues su hospedador habitual es el murciélago. No debemos demonizar a estos quirópteros, a estos murciélagos, porque realmente tienen un papel muy, muy importante para los ecosistemas, llevan a cabo polinización, dispersión de semillas y son útiles en el control de plagas. Lo digo por si va a haber una especie de caza de brujas dirigida a los murciélagos después de esta pandemia. Realmente lo que tenemos que hacer es ser más conscientes de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. No obstante, efectivamente, los mamíferos, al ser mamíferos, tienen más capacidad para compartir los murciélagos, quiero decir, al ser mamíferos, tienen más capacidad para compartir virus entre unas especies y otras, o
dar lugar a este salto de especie. Hay muchos virus que circulan también por aves y, claro, ahí los murciélagos pues tienen ese papel en la diseminación porque serían los únicos mamíferos voladores y, por tanto, aunque no son muy sociables con otras especies, en general, pues podrían tener un papel en la diseminación. En esta diapositiva tenéis una foto de familia, lo que sería la filogenia de todos los coronavirus o la familia de los coronavirus. Y bueno, pues veis que hay hay 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Y como veis, pues los que más problemas nos causan están incluidos en estas ramas de color rosa, que es el género beta coronavirus. Allí donde os he puesto una estrella tenéis una de las 7 especies que causan pues bien catarros o bien cuadros más severos en el ser humano. Aquí tenéis también un árbol filogenético en el que se elaboró al principio de la pandemia. Fue uno de los primeros árboles filogenéticos que vimos en la literatura científica, en los que veis arriba veis el nuevo virus, el SARS-CoV-2, y como veis lo más parecido a ellos son virus aislados de murciélagos. Esto está basado en homología, en hacer homología de secuencias de todo el genoma, pero también podemos hacer homología, por ejemplo, a nivel de proteína, de solo alguna de sus proteínas, y esta sería un árbol que está enraizado a partir de la secuencia proteica de la RNA polimerasa RNA dependiente. Y en esta se incluye ya el pangolín, que como sabéis ha tenido también cierta polémica por si ha podido ser un hospedador intermedio. Y bueno, pues se ha demostrado que no es así, porque tanto a nivel genómico, los virus aislados de pangolín, como a nivel de un gen concreto, o en concreto la secuencia de la RNA polimerasa, pues se ve perfectamente que la raíz más cercana o la relación filogenética más cercana es con estos virus de murciélagos. Y lo que no sabemos muy bien es si aquí ha habido un hospedador intermedio o en algún momento ha habido una transmisión más atrás en el tiempo, desde el murciélago al ser humano. Probablemente hay un hospedador intermedio, pero ahora mismo la hipótesis del pangolín en función de las homologías genéticas es incierta. Bueno, el virus sigue evolucionando a tiempo real. Quiero preveniros frente a ciertos artículos científicos que van saliendo y que se les da bastante prensa en los medios de comunicación, en los que se van trazando a lo largo del tiempo, según se van secuenciando primero cientos y ahora miles de genomas a partir de pacientes durante el desarrollo de la pandemia, pues vais a ver que se van generando estos árboles, en los cuales se relacionan mutaciones entre sí que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, hace un par de meses surgió este trabajo en el que se vio pues un linaje, digamos, que de una mutación que parecía que se aislaba en parte de la población de una manera pues más frecuente. Realmente esto no significa nada más que el virus está evolucionando. Lo que esperamos es que aproximadamente cambie con esta tasa, unas 8 por 10 a la menos 4 sustituciones por posición por año, es lo que esperamos para un coronavirus. Son virus RNA, los virus RNA suelen mutar bastante, pero este virus RNA tiene su RNA polimerasa, su replicasa, tiene una actividad de corrección que otros virus no tienen. Es un virus muy, muy evolucionado y, por tanto, tiene bastante fidelidad de copia y se equivoca muy poco. La buena noticia es que muta muy poco. La semana pasada salió este estudio filogenético en el que ya analizan el genoma de prácticamente, 5.000 y pico aislamientos clínicos de todo el mundo y detectan, por ejemplo, una mutación que no estaba en el virus inicial, en el virus de Wuhan, que va acompañada de otras 2 mutaciones en el genoma. Esto va en la línea de la evolución de este tipo de virus, esta acumulación de mutaciones, según va pasando de un individuo a otro, replicándose dentro del mismo individuo y pasando de un individuo a otro en la pandemia. Los autores, en principio, intentaban relacionar esta mutación con una mayor transmisibilidad del virus, pero ellos no dan unos datos experimentales que demuestren que esta mutación confiere una mayor transmisibilidad al virus y, por supuesto, tampoco una mayor patogénesis. Lo que quiero decir con esto es que el virus va evolucionando durante la pandemia, se van acumulando mutaciones. De momento, ninguna de ellas podemos asociarla con mayor patogenia o mayor transmisibilidad, pero sí que es importante que mutaciones, por ejemplo, que se dan en la espícula y en zonas que se saben
al menos en el virus anterior, en el SARS, que son antigénicas, podrían, si comienzan a aparecer, condicionar la composición de las vacunas que ahora se están diseñando en función del virus, de la secuencia del virus de Wuhan. Por eso es importante trazar epidemiológicamente este tipo de mutaciones. Pero de momento no podemos hablar de que hay distintos tipos de virus en función de su patogénesis o de su transmisibilidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estructura del virus. La habéis visto continuamente, está de fondo en todos los telediarios. Tiene este aspecto de corona solar que le confieren las espículas, esta proteína S, que está insertada en la envoltura viral. La envoltura es una bicapa lipídica, obviamente, que procede de la membrana plasmática de la célula infectada en la que se ha generado la partícula viral. Y bueno, pues esta envoltura también tiene incluidas otra serie de proteínas de transmembrana, incluidas pues una especie de hemaglutinina que también va a interaccionar con, bueno, pues con ácido siálico del mucus, ácido N-acetilneuramínico, etcétera. Va a tener en su interior esta nucleocápside de simetría helicoidal con el RNA de polaridad positiva que está ensamblado pues en estos con esta nucleoproteína, protegido y ensamblado en esta nucleoproteína. Y desde el punto de vista taxonómico, pues aquí tenéis dos interpretaciones. Esta es la oficial, la del International Committee for the Taxonomy of Viruses, que es el ICTV. Y bueno, pues aquí tenéis los 4 géneros, alfa, beta, delta y gamma coronavirus, pertenecientes a la subfamilia Orthocoroviridae dentro de la familia Coroviridae en el orden nidovirales. Esto es un poco aburrido, pero es muy importante que tengamos, bueno, una clasificación taxonómica de todos estos virus para poder relacionarlos entre sí. Lo que sí que es importante es que se trata de un virus de RNA de cadena sencilla, de polaridad positiva, lo que sería, para los que habéis estudiado virología, del grupo 4 de Baltimore y, por tanto, con muchas características comunes a todos ellos. Tiene un genoma muy grande. Tiene un genoma para ser un virus RNA enorme. De hecho, estos coronavirus tienen los genomas más grandes que de los virus que afectan al ser humano. El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene una identidad de casi el 80% con el anterior SARS, el causante del síndrome respiratorio agudo grave de 2002-2003, como sabéis, también originado en China, lo que fue el foco principal, pero que se controló mucho mejor. Y bueno, pues esta sería la estructura del genoma. Tiene una serie de marcos de lectura que van a expresarse, transcribirse a mensajeros. Luego hablaremos de el interés que tiene el hecho de que pueda haber una replicación subgenómica a la hora de expresar y producir las proteínas del virus. Y bien, como en la mayoría de los virus RNA, lo que se produce es una poliproteína a partir de estos virus, es decir, un péptido en el cual todas las proteínas están covalentemente unidas. Fijaos que las proteínas se producen en el retículo endoplásmico, luego aquellas que tienen dominios transmembrana están insertados en el retículo endoplásmico y luego, en función de la actividad de 2 proteasas, se van a separar en las múltiples proteínas que van a dar lugar a, bueno, pues a toda la maquinaria replicativa del propio virus. Voy a comentaros, es una pena que se hayan, la verdad es una pena que se hayan desensamblado las diapositivas porque las había intentado encajar muy minuciosamente y con mucha información y ahora pues es un poco problemático, pero bueno, espero que lo veáis bien. Voy a empezar hablando de la espícula. Porque la espícula se conoce desde el punto de vista estructural. De hecho, prácticamente al mes y medio de conocerse el virus se publicó la estructura tridimensional de la espícula. Esto es así porque ya se conocía la de otros coronavirus, la del MERS, la del SARS, etcétera. Luego fue fácil reproducir estos experimentos y conseguir la estructura de la espícula. La espícula es la que va a reconocer el receptor y va a ser la responsable de los primeros pasos del ciclo replicativo, evidentemente. La espícula, la proteína S, es un trímero y de hecho aquí tenéis representados en distintos colores las 3 subunidades de ese trímero. Tenéis en amarillo, en morado, en color lila y en azul claro. 3 proteínas idénticas, no tienen exactamente la misma conformación, pero como veis están entrelazadas las 3 formando una
una espícula que va a ser la responsable tanto del reconocimiento de nuestras células como de la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática del virus. Aquí tenéis una modelización y quiero llamar la atención de estos, aquí a la izquierda, estas bolitas azules corresponden a zonas glicosiladas, es decir, es una proteína que está modificada covalentemente mediante la adición de residuos de cadenas de azúcares, lo que supone también una manera de ser más difícil de reconocer por parte del sistema inmunitario. La espícula tiene dos partes, como veis aquí en este mono de abajo, esta parte gris aquí abajo a la derecha, una parte S1 que es la de reconocimiento del receptor y una parte S2 que es la responsable del efecto de pinza que va a dar lugar a la fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula. Y de hecho esta parte de abajo donde hay un alineamiento de la zona que se llama RBM de Receptor Binding Domain, el dominio de unión al receptor, veis que tiene homología con todos aquellos coronavirus que utilizan como receptor esta proteína AC2. El cómo funciona esta espícula es algo que dinámicamente es fascinante. Aquí tenéis una infografía realizada por Verónica Falconieri, muy bonita, en la que veis cómo es necesaria en la parte de arriba a la derecha, es una pena que no lo puedo señalar, pero en la parte de arriba a la derecha veis que hay una zona más clarita con una flecha. Esta es una zona dinámica. Para reconocer el receptor, la espícula tiene que estar en esta conformación de manera que se desensambla un poquillo, se sale para arriba esta conformación expuesta en uno de los trímeros. Esta es la forma en la que reconoce el receptor. De hecho, aquí veis, esto es una animación muy bonita que hay disponible online de este laboratorio. Veis cómo se puede abrir y en el momento que está cerca de su receptor, el receptor es AC2, ahora hablaremos de él, expone esta zona amarilla de aquí arriba, que como veis en la parte de abajo va a ser la que va a reconocer de manera específica el receptor que hay asociado a la superficie de la célula. ¿Cuál es ese receptor? Bueno, pues habréis oído hablar de él. Hace un tiempo solo las personas que estudiaban el sistema de renina-angiotensina conocían esta proteína, pero ahora lo conocemos todos. El receptor es este AC2, es la enzima convertidora de angiotensina 2, de las dos que hay, ahora hablaremos un poco de eso. ¿Es el único receptor para este nuevo coronavirus? Bueno, ya empiezan a salir algunos artículos que pues argumentan que quizás existen otros receptores. Por ejemplo, hay un artículo en PNAS, que es una revista prestigiosa, que comenta que este CD209L, también conocido como el SINE, puede ser también un receptor, también se expresa en el epitelio alveolar, en los pulmones, y hay artículos que, bueno, pues piensan que quizás las integrinas podrían ser, o CD147, que es una proteína que se expresa en las células linfoides, también podría ser un receptor. Pero bueno, el receptor que conocemos, que además es común para otros coronavirus que causan el mismo tipo de síndrome, como el SARS, es AC2. Y tiene esta estructura dimérica. Fijaos cómo avanza la ciencia, que en cuestión también de semanas después de la descripción de este nuevo virus, ya teníamos la estructura del receptor y la superficie de unión con todos los puentes de hidrógeno moleculares que se forman entre esta cabeza del receptor, este receptor binding domain y el propio receptor. Bueno, este reconocimiento es esencial para lo que sería la adsorción o adhesión del virus a la célula. ¿Cuál es la función de este receptor? Porque esto nos va a influir, nos va a determinar en cierta medida también aspectos de la patología. Bueno, pues la función de este receptor es parte del sistema renina-angiotensina, es un regulador negativo de la función de la angiotensina 2. La angiotensina 2 se genera a partir de la angiotensina 1 por la enzima AC1 y tiene efectos de vasoconstricción, con lo cual pues, va a producir hipertensión y bueno, pues va a estar relacionada con fenómenos inflamatorios, etcétera, etcétera.
AC2 lo que va a hacer va a ser hidrolizar, procesar esta angiotensina 2, convertirla en otra molécula, la angiotensina 1,7, que va a tener, primero va a eliminar esta angiotensina 2 y luego, pues, en fin, pues va a tener efectos contrapuestos. Va a ser un regulador negativo de esta función vasoconstrictora de la angiotensina 2. Esto es importante porque, aunque no lo sabemos todavía a ciencia cierta, cómo el virus puede interferir desde el punto de vista funcional o fisiológico o fisiopatológico con el sistema renina-angiotensina, sí que es cierto que al ocupar su receptor, pues podría, evidentemente, causar un aumento de la angiotensina con todos estos efectos que quizás además podemos relacionar fácilmente con algunos aspectos de la patología. Aquí tenéis un estudio de dónde está expresado ese receptor a la derecha. En azul aquí a la mitad más o menos, si lo veis, si lo pudiera señalar os lo señalaría, están los pulmones. No es donde más se expresa el receptor, pero se expresa el epitelio de los alvéolos pulmonares y se expresa mucho más, pues por ejemplo, en riñón, en el intestino delgado es donde más se expresa, en las fibras cardíacas, en el corazón. Es decir, es un receptor que se expresa en muchísimos tejidos en el organismo y, por tanto, pues estas células podrían ser susceptibles de ser reconocidas por el virus. No sabemos muy bien hasta qué punto el virus se podría replicar en ellas, como sabemos que se replica en las células del epitelio respiratorio. Habréis oído hablar también de la furina como una proteasa necesaria para procesar la espícula del virus. Y habréis oído, y de hecho en el País, en el periódico, había un artículo fenomenal este fin de semana que podéis consultar online con unas animaciones muy buenas, de una de las grandes sorpresas moleculares que tiene este nuevo coronavirus, que es esta inserción de aquí. No sé si os fijáis, esto es una homología entre esta zona, una zona determinada de la espícula, y ningún virus, por muy relacionado que esté, ningún otro coronavirus relacionado con él, tiene estos 4 aminoácidos aquí. Y estos 4 aminoácidos son una inserción, son una mutación muy particular que introduce 2 residuos básicos, 2 argininas, antes de esta otra arginina, creando un sitio RRAR. Y esto es la diana de la furina. La furina es una proteasa que va a cortar por aquí. Siempre que ve esta señal, la va a cortar. Entonces es interesante porque ni siquiera el SARS tenía este sitio y, sin embargo, pues hay otros virus respiratorios que causan problemas como los virus de la gripe aviar, por ejemplo, que sí que tienen sitios de procesamiento de su espícula por furina y eso es parte importante de su patogénesis. De hecho, si comparáis la estructura de la espícula, que eso no lo puedo señalar, pero estas 2 cosas que hay aquí, la de la izquierda es la espícula del SARS y la de la derecha es la espícula del SARS-CoV-2. No sé si veis una protuberancia rojita que sale aquí y pone S1, S2. Bueno, pues ese es el sitio donde rompe esta furina y, como veis, pues es más protuberante porque tiene esta inserción característica de este nuevo virus, del SARS-CoV-2. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que la furina, que es una proteasa que existe en nuestro aparato de Golgi, sea capaz de procesar estas espículas cuando el virus se está produciendo dentro de la célula. Es decir, durante el ciclo replicativo, cuando el virus se está ensamblando en el aparato secretor de nuestras células, en el sistema secretor, en el Golgi, la furina va a procesar estas espículas de tal manera que las partículas virales que salen de la célula están ya preparadas para invadir de manera súper eficiente a otras células. Y eso es una ventaja que tiene este virus frente a otros que no tienen este sitio de furina. Por esto es una característica importante del virus. No obstante, la furina pues es una proteína que funciona normalmente en nuestras células. De hecho, es esencial para procesar nuestros propios sustratos, también muchos virus y también muchas bacterias, sobre todo bacterias que producen toxinas, pues las utilizan como parte de sus mecanismos de virulencia. Bien, por tanto, papel de la espícula. En primer lugar, el reconocimiento del receptor. Además, viene preprocesado por la furina. Y ahora lo que tenemos que hacer es fusionar las 2 membranas. O sea, el virus ahora tiene que apañárselas para fusionar su propia envoltura
con la envoltura de la célula. Eso lo puede, con la envoltura, con la membrana de la célula. Eso lo puede hacer a nivel de la membrana plasmática o puede hacerlo a nivel del endosoma, si ha sido endocitado. Y para eso necesita un segundo procesamiento proteolítico, otra proteasa de nuestras células, que se llama TMPRSS, la llaman TMPRSS2, los ingleses, TMPRSS, TMPRSS para los amigos. Esta proteasa lo que va a hacer es cortar por otro sitio, el sitio S2, que se llama, está un poquito más abajo que el sitio de la furina. No sé si veis estas tijeritas que he puesto aquí, y lo que va a hacer es eliminar el sitio de interacción con el receptor, esta parte blanca que veis que se va, y eso va a causar un cambio conformacional, va a salir como un muelle, esto que veis aquí a la derecha es esa especie de muelle, que va a lanzar unos dominios hidrofóbicos hacia la otra membrana y va a hacer un efecto de pinza que va a conseguir que ambas membranas se fusionen. Y eso va a dar lugar al fenómeno característico de fusión. Como digo, esto se puede producir por esta proteína, esta proteasa de membrana que se llama TMPRSS o en el endosoma. En el endosoma no existe esta proteasa, pero existen otras proteasas ácidas que se llaman catepsinas que van a hacer el mismo efecto, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la envoltura del virus fusionada con la membrana de la célula. Y ahora pues lo que tenemos es el genoma viral, el RNA viral liberado. Este RNA, pues ahora no se ve aquí porque se ha descompuesto un poco la diapositiva, pero aquí tenía un ribosoma precioso y sobre este ribosoma el propio genoma viral, que es RNA de polaridad positiva y por tanto puede actuar directamente como RNA mensajero, va a producir esta poliproteína que os decía al principio, que va a ser procesada por la proteasa o las proteasas virales. Una proteasa que está codificada por el gen NSP3 es la de color azul oscuro, que se va a autoprocesar. Todo lo que sean estas flechitas de color azul oscuro va a ser procesado por esta proteasa, es una proteasa de tipo papaína, y la otra, la proteasa mayoritaria, por eso se llama MPRO, proteasa mayoritaria del coronavirus, esta otra, 3CL, codificada por el gen NSP5, que va a ser la responsable de procesar el grueso de las proteínas y liberarlas ya individualmente para que ejerzan su función. Llamo la atención sobre esta proteína porque, al igual que en la espícula y al igual que la RNA polimerasa, son dianas que podemos utilizar desde el punto de vista farmacológico porque son proteínas específicas del virus y podríamos encontrar compuestos inhibitorios que inhibieran el ciclo celular, compuestos antivirales, el ciclo de replicación dentro de la célula, quiero decir, compuestos antivirales. Bueno, para completar el ciclo, yo pensaba señalároslo, pero tendréis que seguir las flechas. Fijaos en las flechas, si están los ribosomas y veis que se producen las poliproteínas. Esas proteínas se separan por la proteasa, proteolisis, se ensamblan y comienzan la replicación. El RNA suele incluirse en vesículas de doble membrana. Esto es importante para esconderlo de los receptores que van a estimular la respuesta antiviral. Y a partir de ahí, pues la replicasa, la RNA polimerasa RNA dependiente, que es la factoría del virus, realmente la que va a producir las miles de copias de su genoma, pues comienza a trabajar. Para ello produce primero un RNA de polaridad negativa y luego a partir de él va a comenzar a producir pues tanto copias completas de su genoma como estos RNAs subgenómicos. Esto es muy curioso, esto es algo que solo hacen los coronavirus. Hacen una replicación subgenómica, replican solo parte de su genoma para tener muchos mensajeros para poder producir sus proteínas. Las proteínas se ensamblan en un compartimento intermedio entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que se llama ERGIC, que significa literalmente compartimento intermedio entre el Golgi y el retículo endoplásmico, y esas partículas ensambladas con una doble envoltura van por la ruta secretora y son eliminadas finalmente por exocitosis. Este ciclo completo, a partir de una única partícula, pues puede dar lugar en una célula infectada a miles o decenas de miles de partículas virales que van a ir a infectar a otras células. Una infección muy productiva.
El segundo problema que tenemos, además de que este virus ha tenido mucho éxito en adaptarse al hospedador humano, es que es muy transmisible. Fijaos que al principio de la pandemia barajábamos estos valores de potencial de transmisión persona a persona, más o menos puede que se estén manteniendo, pero lo importante no es este potencial de transmisión, no es esta capacidad de una persona transmitir la enfermedad a 2,68 o a 3 o a 4 o a los que sea. Lo importante es la presencia de portadores presintomáticos y asintomáticos. Esto, como sabéis, ha sido lo que, bueno, pues ha hecho invisible la enfermedad hasta que ya ha sido demasiado tarde en muchos sitios. La presencia de portadores asintomáticos, sobre todo en grandes ciudades y en lugares pues muy, muy populosos. Fijaos que al principio, aquí a la izquierda, a la derecha, tenéis un caso del que se comentó mucho en febrero, de uno de los casos, índice de los casos primeros que hubo en Europa, una persona que vino de Singapur, un chalet en Suiza, y se siguieron todos sus contactos y se consiguió, pues más o menos, bueno, pues determinar a partir de un caso índice cuántos casos secundarios había, incluso, como fue un chalet en Suiza, en un sitio de vacaciones, de esquí, pues a varios países, porque en el mismo chalet convivió gente de varios países y demás. En este momento éramos muy optimistas y pensábamos que igual que se podían trazar estos casos, pues podríamos de alguna manera detectar y aislar a los enfermos y conseguir de esta manera detener la enfermedad. Luego, gracias a esos portadores asintomáticos, pues ya llegó un escenario en el cual, como sabéis, no ha habido manera de contener la expansión del virus. Todos sabéis perfectamente cómo se transmite. Hay esta secuencia de cómo funciona una tos del MIT, la tenía animada y era más bonita, pero bueno, aquí se ve perfectamente en 4 estadios. Estos son fotos hechas décimas de segundo, la una de la otra, y como veis, cuando se tose, esto es una tos, pues se eliminan, se proyectan partículas pues como a 1 metro de distancia, como mucho. Un estornudo es más, pero los estornudos no son un síntoma característico de la enfermedad. Y simplemente pues para que veáis cuál es la principal vía de transmisión que ya conocéis. Son estas gotículas que se sedimentan en los objetos rápidamente y también pueden dar lugar a esa transmisión por contacto directo o por contacto indirecto por fómites, y que, bueno, pues ya conocéis todas las barreras, el uso de mascarillas, el lavado de manos, todo eso. Tenéis unos datos aquí a la izquierda sobre la semivida, temperatura ambiente. Todavía no hay muchos datos aunque la verdad es que se demandan bastante por la opinión pública, de supervivencia de este virus en el ambiente y en los objetos. Los hay de virus anteriores, pero bueno, aquí tenéis algunas semividas que se publicaron, por ejemplo, pues sobre cartón, la semivida sería de 3,46 horas. ¿Eso qué significa? Pues que si yo deposito 10 a la 6 virus, 1 millón de virus, pues a las 6 horas tendré 1000, tendré 10 a la 3, y a las otras 3,46 horas, pues tendré la mitad, 1,5, o sea, 1500, etcétera. O sea, es la reducción a lo largo del tiempo de la cantidad de virus viables. Bueno, lo que tenemos es un escenario de diseminación global, un escenario pandémico. En tan solo 3-4 meses teníamos una pandemia y ahora mismo ya conocéis la situación, conocéis perfectamente estas curvas de casos declarados, de fallecimientos, el impacto socioeconómico que esto está teniendo. Por poner un poco de cara alegre, arriba a la derecha tenéis los datos de contaminación por dióxido de nitrógeno en marzo-abril del 2019 y en marzo-abril del 2020. Por lo menos el virus le ha hecho un pequeño favor al planeta por darle una cara amable y hemos reducido algo los niveles de contaminación en las grandes ciudades. Y bueno, para terminar quería dar una pincelada de los aspectos de interacción con el sistema inmunitario, si me da tiempo, después de todos estos problemas técnicos que hemos tenido. Voy a utilizar un esquema que han encontrado mis estudiantes del seminario del doble grado de farmacia y nutrición esta mañana. Como sabéis, la enfermedad pues, puede cursar con distintos niveles de gravedad. Hay un factor, esta escala que veis aquí arriba, hay un factor importante que es la edad, por tanto vamos a avanzar en gravedad con mayor probabilidad cuanto más avanzada sea la edad de la persona enferma, de la persona contagiada.
después del contacto, pues hay un periodo de incubación estimado muy laxo, eso sí, puede ser menos, puede ser mucho más, de unos 5 días. Y bueno, pues las personas en este punto pues pueden desarrollar un cuadro leve, un cuadro, podemos llamarlo pseudogripal, y a partir de aquí pueden evolucionar favorablemente o pueden evolucionar a un cuadro neumónico que requiere en muchos casos ingreso hospitalario con esta afectación, esta neumonía bilateral, con infiltraciones tan característica que habréis visto en los estudios radiológicos. Y bueno, pues a partir de aquí, si se produce este fenómeno que comentaré ahora, que es la tormenta de citoquinas, pues estos individuos van a sufrir un notable empeoramiento en condición crítica que puede llevar al fallecimiento, con, bueno, pues lo que es un síndrome agudo respiratorio, con lesiones ya más allá del tejido pulmonar, pues bien por esa inflamación sostenida o bien también por problemas de hipoxia derivados de la disfunción pulmonar. Hay otros síntomas que habréis visto descritos, como la anosmia, la diarrea, lesiones cutáneas, que vienen a indicar precisamente esta ubicuidad del receptor del virus y la probabilidad de que se esté replicando, de que se esté reproduciendo el virus en tejidos distintos al parénquima pulmonar. Y aquí tenéis ha salido aquí un poco superpuesta, una analítica característica de la enfermedad leve, es muy característica la linfopenia, se está estudiando por qué hay una bajada de linfocitos, y también pues una serie de marcadores en sangre, dímero D, que es, bueno, pues marca fenómenos de coagulación, ferritina, fenómenos inflamatorios, marcadores de daño en tejidos como las transaminasas, la lactato deshidrogenasa, son marcadores hematológicos que nos pueden dar una idea. Dicho de otra manera, en la infección hay dos fases. Una fase en la que predominan los efectos de la replicación viral, esa fase pseudogripal, y una fase, en los casos graves, que avanza a una respuesta inflamatoria exacerbada, que es la que caracteriza los cuadros críticos, los cuadros graves. Y tenemos esta fase intermedia, esta fase que es crítica para progresar hacia un lado o hacia el otro, lo que llamamos la fase pulmonar. Aquí estaría entre S2A y 2B, lo que requiere un ingreso o incluso paso a cuidados intensivos o no, en la que el organismo responde de una manera positiva, elimina la infección viral, o bien responde con una exacerbación de la respuesta inflamatoria. Ese daño pulmonar pues es muy característico, por supuesto lo que es el intercambio de oxígeno en los alvéolos pulmonares se ve comprometido, se ve interrumpido, hay edema y hay una pérdida de función del pulmón que va a ser más grave cuanto más grave sea el proceso inflamatorio, más allá de los daños que pueda causar la propia infección viral. Por tanto, tenemos dos escenarios. Un cuadro leve en el que hay una respuesta inmunitaria eficaz, tanto desde el punto de vista de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y que, bueno, pues va a acabar resolviendo esa infección. Sería la parte de la izquierda. En la parte de la derecha tendríamos un descontrol o una reacción hiperinmune, una reacción exacerbada del sistema inmunitario, con una liberación excesiva de citoquinas, un influjo excesivo de macrófagos, etcétera, que van a contribuir a una mayor liberación de citoquinas y una inflamación sostenida. Incluso se postula, o de hecho comienza a haber evidencia, sobre todo de las autopsias, de que el virus puede estar replicándose en tejido endotelial, en el endotelio arterial. Evidentemente es uno de los principales tejidos que expresan el receptor AC2. Acordaos que su función precisamente es el control de la presión sanguínea. Y bueno, pues esto da lugar a un cuadro complejo en los casos graves en los cuales pues hay problemas de coagulación, hay problemas de apoptosis en las células linfoides, linfocitos T, etcétera. Y bueno, pues hay un fallo multiorgánico por diseminación de ese problema inflamatorio y no sabemos hasta qué punto también replicación viral diseminada en tejidos compatibles con la replicación. Para acabar voy a intentar daros una pincelada de un estudio que me ha llamado la atención de manera retrospectiva para intentar entender la tormenta de citoquinas y cuáles pueden ser los componentes del sistema inmunitario que están involucrados. Para eso
lo primero que tenemos que entender un poco es cómo es esta respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2. Bueno, en principio hay algo importante y es que los coronavirus son bastante eficientes en inhibir la función, bueno, la activación de la producción de interferón. Como sabéis, el interferón es la primera línea de respuesta innata antiviral. Es un mediador que producen las células infectadas para avisar a las células de alrededor de que hay una infección viral, que se preparen, ¿de acuerdo? Bueno, pues el coronavirus inhibe esa respuesta de interferón precisamente para que esa respuesta de inmunidad innata quede inactivada y pueda replicarse sin ningún impedimento. Sin embargo, el interferón tiene un papel importante como mediador de toda esta tormenta de citoquinas y etcétera, una vez que la respuesta inmunitaria está en un estadio un poquito más avanzado. Y la inmunidad adaptativa también se estimula, evidentemente, hay producción de inmunoglobulinas A, G, M, etcétera, lo estamos viendo en la serología de los pacientes, además puede ser protectora, lo cual sería una buena noticia, y hay una activación de la respuesta TH, en concreto TH1 y TH17, que como sabéis tiene un componente también pro-inflamatorio. La TH1, pues de producción de células de tipo linfocitos TCD8 que van a destruir las células infectadas por el virus. Esto sería bueno, sería eficiente siempre que esté controlado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos virus? ¿Por qué se desencadena esta tormenta de citoquinas? Pues para intentar entender esto, tenemos que ver cómo se llevan los coronavirus con el sistema inmunitario. Y estos son datos que no son... bueno, está todo descontrolado, pero bueno, son datos que no son de este virus, son datos anteriores, son datos del SARS y del MERS. Y fijaos, por un lado, la respuesta de interferón, no quiero liaros con todas estas rutas para los que no las conozcáis, pero como veis es una respuesta compleja. Básicamente hay un receptor, que es este MDA5, que va a detectar la presencia de genoma viral y eso va a desencadenar la expresión últimamente, por regulación transcripcional, a este nivel o a este nivel, de interferón. Y este interferón va a ser una señal que cuando llegue a otras células, estoy señalando pero no lo veis, claro, si es que no me podéis seguir. Bueno, a mano derecha, cuando el interferón llega a otras células, pues va a activar una serie de funciones de alerta antiviral complejas que van a preparar a las células adyacentes a la célula infectada que está enviando esa señal para evitar la entrada y la replicación del virus, ¿no? Bueno, lo único que quiero es que veáis todas las bolitas verdes que hay son proteínas del virus, proteínas que produce el virus para inhibir en distintos pasos tanto la producción de interferón en el lado de la derecha como los efectos del interferón una vez que el interferón es detectado por su receptor en las células diana, en las células de alrededor. Para que veáis todas estas cositas redondas que tienen color verde o color cian, son proteínas que produce el propio virus para inhibir toda esta respuesta de interferón. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que el virus es muy eficaz inhibiendo la respuesta de interferón en los primeros estadios de la enfermedad. ¿Y con eso qué consigue? Consigue replicarse de manera muy eficaz y producir muchísimas partículas virales en las primeras fases de la enfermedad, porque no encuentra resistencia, porque es capaz de inhibir esa respuesta innata, que es la respuesta mediada por interferón. Pero hay un artículo muy interesante del año 2016 sobre el SARS y hecho en ratones, y es un SARS modificado para que funcione bien en ratones, en este modelo animal, y estos son datos bastante interesantes, que lo que ven es que en estos ratones, en efecto, existe una inhibición muy importante de la inmunidad innata, de la producción de interferón a tiempos cortos, pero luego, a tiempos largos, existe una producción de interferón muy grande. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, pues eso se explica porque el virus es capaz de inhibir al receptor para el RNA viral, que es este MDA5, estos PRRs, estos receptores de los patrones moleculares del virus, este MDA5, y por tanto no hay señal de interferón, pero
Sin embargo, hay otras células, que son estas células dendríticas plasmacitoides. Las células dendríticas sabéis que son las especializadas en presentar antígenos para el desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa, que la producción de interferón está mediada por otro receptor que se llama TLR7, ¿vale? Y este no es inhibido de manera tan eficaz por el virus. ¿Qué ocurre? Pues que estas células dendríticas producen muchísimo interferón, pero esto ocurre mucho más tarde. Y este interferón, de manera más tardía y de manera más profusa, pues es responsable de iniciar fenómenos que pueden desembocar en esa tormenta de citoquinas. Lo que vienen a decir estos autores con estos experimentos, e insisto que esto es del SARS y no sabemos si en este nuevo virus pasaría lo mismo, pero para mí tiene bastante sentido, es que hay un equilibrio entre la replicación viral y la producción de interferón. De tal manera que si veis aquí a la izquierda, si la respuesta arriba, si la respuesta de interferón es temprana, la enfermedad es muy leve, que sería esta, la gráfica amarilla, la gráfica naranja, la enfermedad es leve, ¿vale? Pero si la respuesta de interferón es tardía, porque se está inhibiendo por parte del virus, pero luego aparece esa respuesta inflamatoria más severa, un poquito más desplazada, entonces la enfermedad es más severa. Es más severa incluso que si no hay interferón, que es lo que está pasando abajo. Así que si se rompe este equilibrio, es decir, si la replicación viral inhibe toda esta respuesta primera de interferón, lo que va a ocurrir es que va a haber una producción de interferón tardía por esas células dendríticas que os comentaba, que va a contribuir a la tormenta de citoquinas y al reclutamiento de esos macrófagos. Esto sería una manera, una de las múltiples maneras quizás de explicar el por qué en algunas personas se puede dar esta tormenta de citoquinas, simplemente porque su capacidad de responder a la producción de interferón por el virus pues puede ser distinta en unas personas que en otras. Es una hipótesis, pero bueno, me ha parecido interesante tenerla. Tengo aquí simplemente la última diapositiva para concluir. Simplemente he intentado hablar del virus, que es problemático porque es un virus nuevo, por tanto todos somos naïfs inmunológicamente. Hemos visto la transmisibilidad, es un virus muy transmisible y hemos visto que es un virus también problemático desde el punto de vista de la patogénesis. Y con eso quería dejaros. Esto es una campaña que comenzó mi compañero en la Sociedad Española de Microbiología, Nacho López Goñi, que decía que la vacuna eres tú y no se ve, lo tenía animado, decía quédate en casa. Ahora hemos cambiado un poco de filosofía y es desconfínate con la cabeza y con el corazón, protégete. Y había puesto aquí, pues eso, uso de mascarilla, distancia, lavado de manos y agradeceros vuestra atención a pesar de lo accidentado de la presentación. Bueno, Víctor, tengo que reconocer que con muchos elementos en contra, has hecho una fantástica presentación muy de cobertura de lo que es el virus, en su propia historia natural, en su propia naturaleza molecular y demás, para que da las claves para entender muchas de las cosas que ya se saben. Realmente este es un virus que emergió hace, pues eso, parece que los chinos dijeron en diciembre, parece que fue un poco antes, pero la verdad es que se ha acumulado una cantidad enorme de información y tú tienes un dominio absoluto que seguro que a nuestros participantes les ha interesado mucho. No tenemos ya demasiado tiempo y hay que pedir disculpas por las dificultades iniciales que hubo, especialmente a ti que has tenido que pelear con describir, pero bueno, ahí es donde se ve la gente que sabe hacerlo bien. Y pues no con un puntero, sino como veis a la derecha o como veis a la izquierda o como no veis, pero yo os lo explico. Vamos a las preguntas. Las preguntas en este sistema, los participantes pueden votar. El moderador, que soy yo en este caso, pues también puede hacer un poco de selección, pero voy a fijarme primero en la que más votos ha tenido, porque se refiere a algo que aludiste muy al principio, la mutación. Este virus está claro que no es de los que más mutan y que aun siendo un virus con RNA
tiene su sistema de corrección de errores, su proofreading, y por tanto no ha mutado demasiado. Pero preguntan, ¿los rebrotes se deberían, los rebrotes, ya hay gente preocupada con esto, a nuevos contagios, dado que es un virus que muta poco? No, vamos a ver, cuando hablamos de rebrotes, una vez que hemos contenido la evolución exponencial que teníamos al principio de la pandemia, lo hemos hecho pues gracias a las medidas de confinamiento y a las barreras que estamos utilizando, ¿verdad? De distanciamiento social, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que ha sido efectivo. Pero claro, eso tiene un precio, hemos salvado miles y miles de vidas, pero tiene el precio de que, bueno, pues la mayoría de nosotros seguimos siendo naif desde el punto de vista inmunológico al virus. Por tanto, pues seguimos expuestos a un contagio y en el momento que haya de nuevo portadores asintomáticos pululando por ahí, pues va a empezar a haber nuevos casos que se pueden amplificar. Quizás no tanto como al principio, que el 100% éramos susceptibles, pero esos serían los rebrotes. No cabe esperar que estas mutaciones, que son la evolución natural del virus, den lugar a un aumento de la transmisibilidad. Para empezar, porque el virus es muy transmisible ya. Y de tener alguna influencia, alguna de estas mutaciones en la patogenicidad, probablemente fuera para suavizar la patogenicidad, porque al virus tampoco le interesa ser demasiado agresivo y matar al hospedador. Perfecto. A quien lo preguntaba le preocupa que uno se pueda reinfectar. Eso es lo que le preocupa. Claro. Y sobre eso, aun cuando se ha hablado algo, no parece que haya nada demostrado, que alguien que realmente ha padecido la infección, la ha superado, que se pueda volver a reinfectar, aun cuando se ha vuelto a aislar y todo eso. Claro, es muy pronto para saber eso porque no sabemos exactamente los anticuerpos que se están generando, cómo son de protectores y frente a qué determinantes de la espícula se están generando. Entonces, si de casualidad alguna de esas mutaciones afectara a un determinante esencial para la inmunogenicidad que se está generando, hipotéticamente sí que podría alterarse la eficiencia de esa memoria inmunológica que tenemos frente al virus. Pero eso no esperamos que ocurra, desde luego, y podría ocurrir a muy, muy, muy largo plazo. Pero, desde luego, con esta tasa de mutación que tienen estos virus no es esperable. Pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque habría que adaptar las vacunas que se generen a, bueno, pues al virus que está circulando de manera más dominante en la población. Vamos entonces a la segunda pregunta en votos. Hablan de que un artículo publicado en el Sevier pues menciona que personas que viven a gran altura pues estarían más protegidas por tener una menor expresión del receptor AC2. Esto probablemente es muy especulativo, pero ¿tendrías algo que decir? Realmente a mí me viene a la mente que en las cifras por países que podemos revisar a todas horas en esa página web de la Universidad de Johns Hopkins y también en algunas otras, Bolivia sale con muy pocos contagios y Bolivia es un país de mucha gente que vive en altura. ¿Tendrías algo que decir al respecto? Del altiplano andino. Bueno, no solo probablemente la expresión de AC2, sino bueno, la gente que ha evolucionado durante generaciones y generaciones y vive, se ha acostumbrado a una menor concentración de oxígeno, pues cabe pensar que fisiológicamente, bueno, pues están más preparados, digamos, ¿no? Pero todo esto son especulaciones. Realmente no hay... se habla mucho de si los niveles de AC2, incluso si en distintas edades también se expresan de manera distinta los receptores, si hay distinta expresión en hombres que en mujeres y eso puede afectar. No hay nada de esto demostrado. Igual que estos tratamientos, ¿no?, que utiliza la gente para controlar la tensión arterial, cómo suponen un riesgo. Por supuesto, hay alerta, hay muchos estudios, pero la relación entre la cantidad de receptores de AC2 que se expresan y la susceptibilidad a sufrir una infección más o menos virulenta todavía, aunque tiene lógica, todavía está por demostrar. Y, desde luego, no debe ser muy, 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 muy crítica. Correcto. Hay otra pregunta muy votada que tiene que ver, si puedo hacer algo de propaganda, con el artículo que yo publico hoy en ABC sobre el origen del virus. Dice, he leído que el cambio en el ecosistema puede ser un factor para que este virus
haya producido esta zoonosis en el ser humano. ¿Puede ser cierto? Vamos a ver, es muy difícil establecer realmente cuál ha sido el origen, pero sí que es cierto que hay un riesgo entre la gestión que hacemos de la diversidad y de los espacios naturales y de cómo nos relacionamos con las especies silvestres, con las especies salvajes. Hay una relación entre ese comportamiento de nuestra sociedad y el riesgo al que estamos expuestos de sufrir este tipo de emergentes, de virus emergentes y de pandemias. Eso es una obviedad. Entonces, esto es quizás una llamada importante y yo creo que se está haciendo desde la Organización Mundial de la Salud y desde muchas instancias de que, bueno, debemos aprender a relacionarlos con los ecosistemas naturales de una manera más amable. Y a nadie se le escapa que el riesgo de un salto de especie es muy importante cuando no estamos gestionando bien el cómo nos relacionamos con los animales. Y un ejemplo paradigmático de eso pues puede ser el trato que tienen los animales en estos mercados húmedos, el tipo de actividades que allí se realizan, etcétera, etcétera. Bueno, es que como sabes, está en el aire y he visto alguna otra pregunta por ahí. Al hablar del origen del virus, a mí me ha convencido bastante esa posibilidad, porque se ha visto que en los lugares muy rurales de acumulación de murciélagos, pues hay más personas con anticuerpos frente a coronavirus, que de ahí pudiera surgir incluso un salto de transmisión persona a persona. Es una de las hipótesis, junto con la otra extrema de que fuera un virus de diseño y demás, que los científicos más acreditados descartan, sobre todo porque la plantilla sobre la cual se hubiera construido no parece que pueda corresponder. Ahora bien, sigue abierta la hipótesis de un escape, puesto que en la ciudad de Wuhan pues hay, y esa es una hipótesis que la favorecen muy pocos de los más expertos en estos temas, pero no la descartan del todo. ¿Tienes algo que decir? Yo no estoy a favor de esa hipótesis. Sí que es cierto que en Wuhan está, pues quizás el laboratorio más importante del mundo de coronavirus y desconozco el nivel de seguridad que hay y desconozco los experimentos que estarían haciendo. Pero, por ejemplo, el hecho de que aparezca un sitio de furina en un coronavirus totalmente nuevo, cuyo ancestro más cercano está años y años y años atrás en un murciélago, reconocido por los mismos investigadores que podrían tener esa información, realmente no es imposible, pero es muy, muy improbable que haya sido eso. Como sabes, de todas maneras, hay una parte de la literatura que documenta en 2004, 2005 algún accidente de este estilo en algún laboratorio de coronavirus. Escape involuntario por una mal procesamiento de residuos y contracción de la infección por parte de alguna persona. Pero no vale la pena insistir mucho, porque es verdad que todos los detalles moleculares, en todo caso, que la naturaleza sí puede operar y generar todo esto. Hay una pregunta muy votada que habla de que se dijo que en el CSIC se estuvo a punto de desarrollar una vacuna contra el SARS primero. Si crees que esto, el haber avanzado contra el SARS primero y haber interrumpido luego esos desarrollos, puesto que se extinguió ese virus, pues podría favorecer que se encuentre antes la vacuna actual. Aunque ese es un tema del jueves de mi conferencia, pero sin duda será bueno oír tu opinión. Sí, bueno, no solo aquí en el CSIC, que hay un grupo excelente de reconocimiento internacional que trabaja con coronavirus, sino en todo el mundo. Lo que ocurrió es que, bueno, pues por supuesto el SARS supuso también una amenaza en su momento muy importante y hubo líneas de investigación muy sólidas para desarrollar vacunas que estaban muy avanzadas y algunas, bueno, pues estaban incluso listas para entrar en fases de ensayos clínicos. Lo que ocurre es que, claro, a la hora de conseguir la financiación para llevar a cabo estos ensayos clínicos, pues se encontraron con que les era difícil conseguirla porque era intentar sacar adelante una vacuna frente a una enfermedad aparentemente extinguida.
bueno, hubiera sido muy interesante haber avanzado a priori en esos ensayos, porque tendríamos ahora quizás, estaríamos un paso más adelante de lo que estamos. No obstante, hay que reconocer que todo ese esfuerzo que se hizo con el SARS es un montón de conocimiento gracias al cual ahora mismo, como he comentado en mi charla, pues nos facilita el tener un conocimiento estructural y molecular del virus excepcional, gracias a lo que se ha hecho con el SARS y con el MERS, claro. Bueno, como tenemos que ir terminando, voy a limitar ya a 2 preguntas más de las que han recibido más votos. Una que a mí siempre me viene a la mente también, y es si realmente la relación entre gravedad de síntomas y gravedad del proceso infeccioso, gravedad del cuadro que sufre el enfermo, en qué medida tiene que ver con la carga viral a la que se ha estado expuesto. Realmente yo creo que esa es una hipótesis razonable. Lo que no se puede experimentar es infectar a X personas con distinta carga viral y ver cuál lo pasa peor. Eso no se puede hacer. Pero ¿tú qué opinas? Si realmente, porque esto nos llevaría a que no es lo mismo contagiarse porque estás una hora en conversación animada y próximo a una persona que además tose y demás, que si te has cruzado con alguien o realmente has arrastrado con la mano algo del virus que quedara en una mesa de madera, por ejemplo. Carga viral y gravedad del proceso. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esto es muy difícil de saber cómo ocurre en el contagio entre personas, ¿no? Vamos a ver, hay quien defiende que una carga viral muy alta por inhalación puede depositar suficientes partículas infectivas directamente en los pulmones y dar lugar a una enfermedad muy agresiva desde el principio, o de un desarrollo más rápido, que de hecho pues es lo que puede desencadenar a lo mejor problemas más serios. Mientras que una inhalación de una carga viral menor pues va a dar una infección predominantemente en las vías respiratorias altas, que también expresan el receptor, y va a ser un cuadro pues más gripal, más faringítico, y quizás no necesariamente con una afectación pulmonar como ocurre en los casos más graves. Pero esto realmente no está demostrado. Más bien quizás habría que hablar de una relación de la gravedad de la enfermedad con factores de la competencia del sistema inmunitario para reaccionar frente a este tipo de virus. Y eso es muy complejo, porque eso tiene componentes genéticos, tiene componentes de entrenamiento del sistema inmunitario que puede afectar incluso la microbiota de una persona, de las infecciones víricas que has pasado, de que estés vacunado, de que no. Es decir, es muy complejo, y quizás a mí me convence más que la gravedad de la enfermedad depende de estos factores de la idiosincrasia del sistema inmunitario de cada uno que de la carga viral en sí. Bueno, te hago la última pregunta ya, que también tiene bastantes votos y lamento que no pueda hacerlas todas, pero sería la típica pregunta de un alumno al profesor, pero también porque pensando que igual el profesor la pone en el examen correspondiente. La pregunta es, ¿qué es lo que identifica a SARS-CoV-2 como un nuevo virus y no como una mutación del 1 o del bad-CoV? ¿Por qué hablamos de una especie distinta? Bueno, es un virus nuevo con una línea evolutiva distinta a partir de virus animales que han circulado, pues sabemos entre murciélagos, pero probablemente también entre otras especies de mamíferos, y han ido evolucionando, tienen un linaje. Eso simplemente comparando las secuencias de unos virus y otros, pues por la cantidad de mutaciones que van acumulando podemos establecer incluso relojes moleculares de cómo se parecen entre sí y de cuál ha sido su ancestro común más cercano, y a veces pues se establece en meses, a veces en años y a veces en siglos, ¿no? Bueno, en este caso los linajes, como he mostrado en una de mis diapositivas, demuestran realmente que pues son dos fenómenos evolutivos distintos, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Sí, no, y además bastantes diferencias en homologías, mientras que el SARS-2 tiene mucha más homología con alguno de murciélago, que es bastante inofensivo. Bueno, pues ya sí es el momento de terminar, no sin antes dar las gracias a nuestro ponente de hoy por su excelente conferencia,
dar las gracias de nuevo al rector y a la Fundación Complutense que han hecho posible todo esto, al patrocinio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de COFARES, estas dos entidades tan esenciales para la farmacia española, y por supuesto a todos los que nos han acompañado, tanto desde aquí como desde el otro lado del Atlántico. Y termino pues anunciando que mañana a la misma hora, y esperemos que ya con menos avatares iniciales, intervendrá el doctor Rafael Cantón, que es jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal, uno de los hospitales pioneros en infecciosas y en la realización de pruebas frente a este virus. Rafael Cantón está al frente de ese laboratorio con cientos y cientos de diagnósticos diarios a través de pruebas de PCR y demás, y que también es profesor asociado de nuestro departamento de microbiología en la Facultad de Farmacia. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos o nos oímos mañana a las 6 de la tarde de nuevo para una nueva sesión que seguro que será apasionante. Muchas gracias. Aplausos virtuales, seguro que se están oyendo.